Chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la siguiente actividad. Las plantas obtienen sus nutrientes a partir de la fotosíntesis, un proceso que transforma la energía de la luz solar en energía química. Consiste básicamente en la elaboración de azúcares, glucosa, a partir del dióxido de carbono y agua, con la ayuda de la luz solar mediante la siguiente reacción. El dióxido de carbono, en estado gaseoso, más agua en estado líquido, reacciona para formar glucosa en estado acuoso más oxígeno en estado gaseoso. Nos pide el problema que ajustemos la ecuación química y que calculemos la masa de dióxido de carbono que necesita un árbol para producir 1 kilogramo de glucosa. Nos dan los datos de masa atómica del hidrógeno 1, del carbono 12 y del oxígeno 16. Vamos a contestar al apartado A. Nos piden que ajustemos la ecuación química. Indicar que en los problemas de estequiometría, es decir, los problemas con reacciones químicas, hay que identificar en primer lugar qué sustancias actúan de reactivos y qué sustancias actúan de productos. En este caso nos dan la reacción química y por tanto ya sabemos qué sustancias actuarán de reactivos y qué sustancias actuarán de productos. Concretamente, el dióxido de carbono y el agua serían los reactivos y se escriben a la izquierda de la flecha, y la glucosa y el oxígeno molecular serían los productos y se escriben a la derecha de la flecha. Ahora vamos a ajustar la reacción química. Ajustar una reacción química consiste en obtener el mismo número de átomos de un mismo elemento en los reactivos que el número de átomos de ese mismo elemento en los productos. Vamos a empezar por el carbono. Tenemos un átomo de carbono en los reactivos y 6 átomos de carbono en los productos. Por tanto, colocamos un 6 delante del dióxido de carbono. De esta manera ya hemos ajustado el carbono. Tendríamos 6 átomos de carbono en los reactivos, 6 átomos de carbono en los productos. A continuación vamos a ajustar el hidrógeno. Tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y 12 átomos de hidrógeno en los productos. Por tanto, colocamos un 6 delante de la molécula de agua y de esta manera ya tenemos ajustado el hidrógeno. Vamos a comprobarlo. 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno en los reactivos, 12 átomos de hidrógeno en los productos. Y por último, vamos a ajustar el oxígeno. Tenemos 6 por 2, 12 átomos de oxígeno que proceden del CO2, más 6 por 1, 6 átomos de oxígeno que proceden del agua. En total tendríamos 18 átomos de oxígeno en los reactivos. Y en los productos tenemos 6 átomos de oxígeno que proceden de la glucosa y 2 átomos de oxígeno que proceden del oxígeno molecular. Por tanto, nos harían falta 10 átomos de oxígeno en los productos. Si colocamos el número delante de la glucosa, se va a desajustar el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno. Por tanto, colocamos un 6 delante de la molécula de oxígeno molecular. Y de esta manera ya hemos ajustado el oxígeno. Vamos a comprobarlo. Tendríamos 6 por 2, 12, más 6, serían 18. Y en los productos tendríamos 6 por 2, 12, más 6, 18 átomos de oxígeno. Ya tenemos ajustada nuestra reacción química. Vamos a contestar al apartado B. Nos piden que determinemos qué masa de dióxido de carbono necesita un árbol para producir 1 kilogramo de glucosa. Indicar que en los problemas de estequiometría, donde vamos a relacionar diferentes sustancias que intervienen en una reacción química, siempre hay que trabajar con moles. Por tanto, tendremos que transformar todas las unidades que no sean moles a dicha unidad. En este caso, vamos a transformar en primer lugar los kilogramos de glucosa a gramos de glucosa y para ello haremos uso de factores de conversión. Escribimos nuestro dato problema, 1 kilogramo de glucosa y a continuación nuestro factor de conversión. En el denominador vamos a colocar los kilogramos de glucosa y en el numerador los gramos de glucosa. Y sabemos que 1 kilogramo de glucosa equivale a 1000 gramos de glucosa. Simplificando y operando, tendremos 1000 gramos de glucosa. A continuación, vamos a relacionar el número de moles con los gramos, a partir de la siguiente expresión. El número de moles de glucosa es igual a la masa de glucosa en gramos partido de la masa molar de glucosa
expresada en gramos partido mol. En primer lugar vamos a determinar la masa molar de la glucosa, que sería la siguiente. La masa molar de la glucosa es igual a 6 por la masa atómica del carbono más 12 por la masa atómica de hidrógeno más 6 por la masa atómica de oxígeno. Recordar que la molécula de glucosa contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Sustituyendo los datos de masa atómica del carbono, 12, de masa atómica de hidrógeno, 1, y la masa atómica del oxígeno, 16, la masa molar de la glucosa sería de 180 gramos partido mol. A continuación, en nuestra expresión que relaciona los moles con la masa, sustituimos la masa en gramos de glucosa, 1000, la masa molar de la glucosa en gramos partido mol, y operando matemáticamente obtenemos 5,56 moles de glucosa, que serían los moles que hay en 1 kilogramo de glucosa. Pero nosotros no queremos moles de glucosa. Nuestro problema nos dice que a qué cantidad de gramos, masa de dióxido de carbono, necesitamos para producir 1 kilogramo de glucosa. Pues bien, lo que vamos a hacer es establecer la relación estequiométrica entre el dióxido de carbono y la glucosa. Para ello vamos a hacer uso de factores de conversión. Partimos de los moles de glucosa que hemos calculado anteriormente. Y a continuación establecemos un factor de conversión donde vamos a indicar la relación estequiométrica. La relación estequiométrica nos dice que por cada 6 moles de dióxido de carbono que reaccionan, se forma 1 mol de glucosa. Indicar que los números que hay delante de las fórmulas químicas de la sustancia que interviene en la reacción química son los coeficientes estequiométricos. Y en aquellos casos en los cuales no se indique nada, se entiende que corresponde a un 1. Simplificando los moles de glucosa con los moles de glucosa y operando matemáticamente, obtendríamos 33,33 moles de dióxido de carbono. Pero nosotros no queremos moles de dióxido de carbono. Lo que nos está pidiendo el problema es que determinamos la masa. Por tanto, lo que vamos a hacer es relacionar los moles con la masa mediante la siguiente expresión. El número de moles de dióxido de carbono es igual a la masa de dióxido de carbono en gramos partido de la masa molar de dióxido de carbono en gramos partido mol. Vamos a calcular en primer lugar la masa molar de dióxido de carbono de la siguiente manera. La masa del dióxido de carbono es igual a la masa atómica del carbono más 2 por la masa atómica del oxígeno. En este caso hay un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno en una molécula de dióxido de carbono. Sustituyendo los datos de masa atómica del carbono 12, de oxígeno 16 y operando matemáticamente, la masa molar del dióxido de carbono sería 44 gramos partido mol. A continuación sustituimos en la expresión que nos relaciona los moles con la masa, en este caso el número de moles de CO2 que hemos calculado anteriormente, la masa molar del dióxido de carbono, operando matemáticamente, teniendo en cuenta que el 44 está dividiendo y por tanto pasaría dividiendo, la masa de dióxido de carbono que necesitamos para producir 1 kilogramo de glucosa sería de 1466,67 gramos de dióxido de carbono. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y ayude a resolver problemas de estequiometría. Un saludo.